Pues me da mucho gusto compartir una vez más el espacio con el doctor Hugo Casanova. En alguna ocasión en el canal nos estuvimos con el doctor Quinantón y con el compañero Pedro Hernández, pues ya hemos estado varias ocasiones. Bueno, yo quisiera iniciar recordando en primer lugar la necesidad del balance a lo que llevamos del sexenio, al tiempo que llevamos del sexenio. Pero una de las primeras condiciones que creo que es necesaria en esta perspectiva es recordar que se trata del sexto gobierno neoliberal que administra este país, y esto nos lleva a la consideración de que en realidad la transformación del modelo educativo inició con este ciclo de gobiernos neoliberales y que el gobierno de Enrique Peña Nieto no es más que el continuador de una política que en el sector se ha venido implantando desde este tipo de gobiernos iniciados por Miguel de la Madrid. Esos gobiernos fueron los que sentaron las bases, sentaron los cimientos. Había ya muchos elementos que estaban en curso. Ya se hablaba de la subcontratación, por ejemplo, la contratación temporal que inició por allá por el 2010, carrera magisterial inició mucho más antes. Ya había demasiados signos, pero que llegado un momento de este tipo de gobiernos no podían pasar la siguiente fase de reformas en el sector si no era implementando una verdadera política de choque y de reforma estructural en el sistema educativo. Eso creo que es importante. Entonces, por consecuencia, es necesario reflexionar que este gobierno ya tenía una ruta, ya existía una ruta crítica establecida por los organismos internacionales como la OCDE, como el Banco Mundial, que son los que en realidad diseñan las políticas públicas y las políticas educativas, la política económica entre otras, pero en este caso ya hay una agenda, ya había una agenda que este gobierno tenía que continuar. En el ámbito de ¿qué? En el ámbito de liberalizar la educación, en el ámbito de abrir la educación al mercado, de construir una industria en el sector de servicio y en este caso en el sector educativo. Bueno, pero Enrique Peña Nieto tuvo algunos compromisos de inicio. ¿Cuáles? Recuperar la rectoría de la educación, acabar con la corrupción en el sistema educativo, eliminar la injerencia del sindicato en la adjudicación de plazas, lograr que al término del sexenio existiera la totalidad o la mayoría, o la gran mayoría de escuelas de tiempo completo, lograr que al final del sexenio la mayoría o la totalidad de los maestros estuviesen ya evaluados. Esos fueron sus compromisos de inicio. Al tiempo que llevamos desde el sexenio es importante reflexionar si esos compromisos se han venido cumpliendo o no se han venido cumpliendo. Por supuesto, en este periodo, pues lo que observamos primero es una agrupación de la derecha mexicana, una agrupación muy fuerte de organismos internacionales y nacionales que intentan definir con mayor precisión las políticas educativas. Los empresarios, los banqueros, la OCDE, Mexicanos Primero, un conjunto de actores que en tiempos pasados no tenían gran visibilidad, pero que en este sexenio adquieren un protagonismo muy importante. Para poder lograr eso, creo que en este recuento, en este breve balance, tuvieron que hacer un conjunto de movimientos, un conjunto de una reingeniería de los procesos educativos, y encargaron, por supuesto, a estos dos personajes encargados de aplicar estas reformas, como es Emilio Choaiffet y Aurelio Nuño, uno muy estridente, el otro más diplomático, pero al final de cuentas ambos muy autoritarios con el Magisterio Nacional e incluso con las mismas burocracias de la SEP, ya no digamos con el Magisterio movilizado, sobre todo en el 2006. Hubo que hacer un conjunto de recambios en las burocracias estatales, y esto es algo que habría que en determinado momento todavía profundizar un poco más, cómo para poder operar la reforma tenían que cambiar
todo lo que existía en la Secretaría de Educación Pública de cada uno de los estados, en el cual ya tenían una configuración. Había personas que estaban por años en las oficinas, en las direcciones, asesores técnico-pedagógicos que habían estado o transitado ahí toda su vida, directores de área que habían cambiado de una dirección a otra y que eran respaldados por el mismo sindicato. Y entonces la reforma no podía ser aplicada sino desmontando toda esta estructura, y eso forma parte de las tensiones y de las resistencias que se vivieron en o que se han vivido hasta estos tiempos. Bueno, pero hay otros elementos que forman parte también de los sucesos en lo que llevamos de este sexenio, en el tiempo que llevamos, y que implican el papel que los gobernadores y que las burocracias políticas, que los cacicazgos políticos ejercen en cada uno de los estados. Como bien lo señala el doctor Hugo Casanova, un conjunto de gobernadores que son una gran cantidad de ellos, que están acusados de malversación de fondos, de desvío de fondos. Miren ustedes: Jesús Reina en Michoacán, Guillermo Padres en Sonora, Fidel Enrique Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borges en Quintana Roo, Tomás Yarrington en Tamaulipas, Rodrigo Medina en Nuevo León, Luis A. Reynoso en Aguascalientes, Roberto Sandoval en Nayarit, César Duarte en Chihuahua, Jorge Juan Torres en Coahuila, Eugenio Hernández en Tamaulipas, Humberto Moreno en Coahuila, Juan Sabines en Chiapas, Narciso Agúndez en Baja California, y de ahí algunos otros más. Todos estos gobernadores están acusados, perseguidos, algunos en la cárcel por malversación de fondos, dentro de ellos en el sector educativo. Muchos de ellos, porque son parte de los poderes que definen las políticas muy finas en la educación, que disponen de recursos, que disponen de un entramado de influencias en el nombramiento de directores, en el nombramiento de delegados de la Secretaría de Educación Pública en los estados, y todo ese engranaje de personas que venían con diversas tradiciones anteriores, pues tenían que ser suplantados o tendrían que ser capacitados o adaptados a las nuevas medidas que estaban implementando. En el trayecto de este sexenio, por supuesto que los maestros terminamos, o vamos hasta este momento, terminando este sexenio con menos derechos, con menos garantías, con menos libertades e incluso con menos autonomía. La reforma educativa tenía que ser aplicada solamente o previa implementación y diseño de un conjunto de normativas, lineamientos y acuerdos que pudieran hacer operativo todo lo que en términos generales se hablaba en los documentos genéricos. Así surgieron lineamientos para todo: lineamientos para escuelas de tiempo completo, lineamientos para escuelas siempre abiertas, lineamientos para los apoyos técnicos, más de 20 lineamientos que hay y que rodean a la escuela, que la tienen sitiada. Y entonces la llamada autonomía escolar es solamente un eslogan. En realidad terminamos el sexenio con una escuela que está todavía mucho más acotada y que pesa sobre ella una burocracia que le requiere cada vez más aspectos administrativos. Pesa sobre la escuela vigilancia, control y normatividad que no teníamos anteriormente, pero que también, para poder llevar a cabo esta reforma, pues tenían que domesticar, tenían que terminar de cooptar al sindicato. La autoridad educativa terminó pactando con el sindicato la operatividad de la reforma a cambio de insertarlos en la burocracia de la SEP. Gran parte de las personas, de los maestros que estaban en los comités seccionales, terminan como funcionarios, terminan como jefes de direcciones, como supervisores, como directores, en menor medida como asesores técnico-pedagógicos. Hay un proceso de cooptación que hace que nuestro sindicato sea todavía más inútil para defender los derechos de los trabajadores. Terminamos el sexenio con una ausencia de políticas que nos permitan disputar nuestros derechos. La bilateralidad acaba en el sector magisterial. Las comisiones que anteriormente existían para poder dirimir los conflictos, como la comisión de cambios, las comisiones de asuntos jurídicos, las comisiones de escalafón, comisiones que existían
sepsente y que permitían que el docente pudiera cuando menos argumentar o tener un escudo de defensa, hoy ya no existen. Hoy el maestro se tiene que entender solo frente a la Secretaría de Educación Pública, frente al conjunto de los abogados de la Secretaría de Educación Pública, y está completamente inerme frente a ese tipo de políticas. El sindicato, por supuesto, transita de un sindicato garantista de los derechos laborales a un sindicato de servicios. Hoy las secciones sindicales se dedican a facilitar a los maestros algunos descuentos, haciendo acuerdos con algunas tiendas comerciales, instalando cajas de ahorro, son intermediarios de las aseguradoras de todo tipo, pero en realidad han dejado de funcionar como instancias que garantizaban, o que cuando menos en los documentos se veía que podían garantizar en determinadas circunstancias los derechos laborales. Transita de un sindicato garantista de los derechos hacia un sindicato de servicios. Y eso es muy importante que los maestros lo reflexionemos. Este gobierno ha gastado gran parte de su tiempo en elaborar las bases legales y operativas de su reforma educativa, sobre todo de las leyes secundarias. Luego de que se implementa la reforma del artículo 3º y se crea la Ley General de Educación, viene una avalancha de reformas en los estados a las leyes estatales de educación, que es algo sobre lo que también hay que investigar, la gran diversidad de leyes estatales de educación y las facultades que se adjudican los gobernadores en esas leyes. Es una diversidad que es importante referir todavía. Tendrían entonces que configurar las mismas áreas de la Secretaría, fusionar oficinas, crear otras nuevas, y en eso se les fue todo el tiempo. Por eso, por la circunstancia, podemos afirmar que el sexenio termina y finalmente la reforma no llega a las aulas. Es importante referirles que los maestros trabajamos con los planes y programas de la reforma educativa del año 2011. Los planes y los programas con los cuales estamos trabajando son de esa fecha, del periodo de Felipe Calderón. Publicado en un acuerdo que se denomina el acuerdo número 592 de la Secretaría de Educación Pública. Finalmente, entonces, el gobierno de Enrique Peña Nieto no logra completar su modelo educativo sino hasta el presente año, y es apenas el 6 de junio de este año 2017, justamente en el 5º año de su gobierno, cuando logra publicar un nuevo acuerdo que se le denomina Acuerdo 07/06-2017, por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación básica, aprendizajes clave para la educación integral, con el cual se pretende sustituir los planes y programas del Acuerdo 592, pero hasta el ciclo escolar 2018. Es decir, apenas en este mes de junio el gobierno logra publicar ese acuerdo que finalmente le da configuración a la propuesta de planes y programas de estudio, pero no los va a aplicar en este ciclo escolar, los va a aplicar hasta el siguiente. Es decir, si inicia en agosto del 2018, pues quizás le queden unos 4 meses de operación de esos planes y programas. Entonces, ¿cuál es la principal preocupación del gobierno? Pues que el modelo sea transeccional. Es decir, ellos le apuestan a dejar implantado su modelo, pero buscan blindarlo para que pueda trascender el sexenio. Sin embargo, es necesario referir que hasta el momento no han logrado concretar una sola medida exitosa en el sector educativo, ni las escuelas de tiempo completo, ni la evaluación a los maestros, ni la presentación del modelo curricular. No han podido concretar una sola medida de forma exitosa, que puede el sexenio de Enrique Peña Nieto decir: esta es la política educativa que más éxito tuvo y en la que sí logramos terminar. ¿Qué plantea el gobierno con esta reforma curricular? Bueno, ellos hablan de un modelo que abandone el memorismo, el conductismo, aspectos de los cuales ya se ha venido hablando
demasiado durante mucho tiempo, y hablan de implementar un modelo que trabaje los aprendizajes clave. Sin embargo, ¿quiénes son los que definen cuáles son los aprendizajes clave? ¿Cuáles son los criterios y las características, los considerandos para poder jerarquizar qué es un aprendizaje clave de otro que no lo es? Y también señala en este aspecto, en los documentos del modelo educativo, que la escuela, que la función de la escuela ya no es únicamente enseñar. En algunos documentos incluso ya no es enseñar, sino es contribuir a desarrollar la capacidad de aprender. Y ahí entonces a los maestros pues no nos queda claro si lo que vamos a enseñar entonces son metodologías o contenidos, ¿no? Hay ahí un conjunto de elementos. Todavía incluso podremos decir, fíjense, que en el gobierno de Felipe Calderón se hizo la reforma curricular del 2011 y la del 2006 y 2011. Todavía este gobierno hizo dos reformas durante su sexenio a los planes y programas. Este no ha logrado completar ni una sola. Otro de los elementos del cual nos habla este modelo es que debemos ahora, o que se debe de determinar un área destinada a fortalecer las habilidades socioemocionales, según sus palabras, que les permita a los estudiantes ser felices, tener determinación, ser perseverantes, resilientes y que puedan enfrentar y adaptarse a las nuevas situaciones y ser creativos. Sin que ello quiera decir que esto no es importante y que no se deba atender. ¿Cómo en la escuela pudiéramos influir de forma determinante en las condiciones subjetivas de los alumnos de una sociedad que se encuentra en crisis, cuyas condiciones subjetivas y emocionales están determinadas por su entorno socioeconómico y por todo lo que le genera el capital cultural de una familia que viene en crisis? Y a partir de ahí hacen una simplificación de contenidos. Bueno, en este mismo sexenio lo terminamos, o estamos en una recta final, con una profunda crisis y agresión a las escuelas normales, estigmatización a las escuelas normales y con una política de liberalización de la docencia hacia otras profesiones, de lo que prevenimos que se concretará en una mayor crisis de la escuela pública. La sobreestimación o la sobrevaloración del idioma inglés, para el cual sí tienen toda una estrategia nacional de aplicación, no significa más que procesos de aculturación o de colonización cultural, deferencia que no la hacen con nuestras 64 lenguas indígenas. Es decir, mientras para el inglés hay toda una estrategia, un conjunto de recursos para nuestras lenguas indígenas, existe toda una referencia demagógica en el discurso que no logra concretarse en las políticas públicas. Bueno, uno de los elementos que llama la atención, además, digamos, del planteamiento curricular, es su modelo en el cual fusionan asignaturas, eliminan otras, haciendo una enorme simplificación. Y yo quisiera hacer una referencia de un artículo del 17 de marzo de 2017 de Macario Chetino en el Financiero. Dice aquí, después de que hace una alabanza al modelo, dice: en la parte académica me parece una gran cosa que hayan eliminado las ciencias sociales y naturales para juntarlas en un área llamada comprensión del mundo. Ahora falta que al interior de ella no vayamos a tener un desequilibrio en favor de las primeras, o sea, las ciencias sociales, que gustan mucho a los maestros, especialmente en el centro y sur del país, en contra de la biología y la física y química, que son más áridas y por lo mismo menos importantes. Entonces, ellos plantean tres campos en su modelo curricular: campo de formación académica, áreas de desarrollo personal y emocional, y autonomía curricular.
y en el campo de exploración y comprensión del mundo meten las ciencias sociales, la historia, la geografía, el civismo, conjuntamente con la biología, la física y la química, y hay una gran disparidad en el desequilibrio en las asignaturas. Prácticamente lo que hacen ellos es como es una propuesta que rompe con la fisonomía propia de cada una de las asignaturas. Digamos ya, no ya digamos de el recorte enorme y de la desaparición de sistemas completos como el de secundarias técnicas. Bueno, voy a plantear el último de los elementos. En su modelo curricular lo que ahora le van a plantear a los maestros es una lista de temas, una lista de aprendizajes esperados, digamos 20, 30 aprendizajes esperados para que el maestro los logre en un año. Con lo que estábamos trabajando los maestros era con 5 bloques, aprendizajes esperados divididos en 5 bloques. Ahora no, ahora van a entregar al maestro su lista de aprendizajes esperados con los cuales el docente podrá retomar uno ahorita, otro después en el bloque 4 o en el bloque 3, es decir, los podrá administrar o referir indistintamente durante todo el año, debiendo informar a los padres de familia en 3 periodos. Esto es, digamos, grave en términos de la cultura del magisterio, porque lo que va a suceder es que el maestro, con sus aprendizajes esperados, va a terminar esta circunstancia en que quien regule el trabajo del docente son las editoriales. Es decir, las editoriales son las que le van a decir al maestro: ya tengo aquí todos tus aprendizajes esperados divididos en los periodos en los cuales tienes que informar, tienes toda la ruta, tienes las evaluaciones, las autoevaluaciones de los alumnos, y entonces yo te cubro tu necesidad. Es decir, crear la necesidad, es decir, abrir el mercado a las editoriales, que son las que finalmente terminarían regulando este tipo de circunstancias. Por supuesto que el docente lo puede hacer, pero hay un déficit de formación todavía en este aspecto. No tenemos todavía esa cultura. Lo que creemos es que lo que se hace con esta política de reducción de contenidos, de fusión de materias, de trabajo con esos denominados aprendizajes esperados, es generar la necesidad al maestro y la oportunidad a las editoriales. Termino. Bueno, este sexenio lo terminamos con un saldo negativo respecto a las promesas iniciales, pues la SEP no habrá podido evaluar a todos los maestros, las escuelas de tiempo completo no se habrán instalado en el conjunto del sistema educativo, los planes y programas no habrán consolidado su instalación entre maestros y alumnos, y la corrupción del sistema educativo proveniente de la clase política que gobierna en los estados seguirá deteriorando la educación, y la privatización permeará, así como la pérdida de los derechos laborales. En este marco, la lucha de la gente continúa vigente, todavía más que nunca, y la necesidad de que la sociedad participe en este tipo de debates y que no dejemos el debate, no permitamos que el debate educativo siga secuestrado entre las élites de la derecha mexicana conducidas por la derecha internacional. Muchas gracias.